Un día más, y ya van 5, de llenos hasta la bandera, de respaldo por su parte, por parte de mis vecinos, a estas jornadas de novela histórica que hemos organizado por 6º año consecutivo. Y un día más les agradezco emocionada este apoyo, esta respuesta entusiasta, este aliento que ya está impulsando la 7ª semana de novela histórica del año que viene, porque nada estimula tanto y anima tanto y consuela tanto de otros pesares propios de la profesión de escritora como ver este teatro mira lleno. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, de corazón. Muchas gracias un día más al Ayuntamiento, a Belina, que anda por aquí, a Eva, a Ana, a todo el personal que hace posible esto. Gracias a las libreras de Don Papel. Y hoy no quiero dejar de agradecer, aunque no está, pero no quiero dejar de agradecer su ayuda, su apoyo y su labor fundamental a nuestro community manager, a Ramón Vila, que es la persona, si ustedes ven en nuestras redes sociales, Semana de Novela de Pozuelo o éxito ayer en el Teatro Mira, lo ven en Twitter o lo ven en Instagram o lo ven en Facebook, esto es mérito de Ramón Vila. Una persona extraordinaria que trabaja con nosotros en la Asociación de Escritores con la Historia por amor a la cultura, por amor al arte, por patriotismo cultural, como nos gusta decir y solía decir el gran Fernando García de Cortázar, sin ningún tipo de ánimo de lucro y porque se lo cree y porque disfruta como nosotros leyendo. Así que gracias, Ramón, cuando veas esto, gracias de corazón. Y ya no me enrollo más. Y simplemente tengo el honor y el placer de presentar, aunque él es impresentable porque ya todo el mundo le conoce, así que no hace ninguna falta presentarlo, pero tengo el honor y el placer de dar paso hoy a Antonio Pérez Henares, al presidente de nuestra Asociación de Escritores con la Historia, al alma mater de este grupo, que llevamos ya unos cuantos años trabajando para difundir la historia de España, para rescatar la historia de España del olvido y de la tergiversación en la que algunos pretenden introducirla. Además, es un conocidísimo autor de novela histórica, de novelas magníficas de todo tipo, desde la prehistoria, cuya saga ha sido traducida al francés y está alcanzando un éxito increíble en Francia, su Canción del Bisonte y las otras novelas relacionadas con esa época, hasta la penúltima, que es la española, que es la última que está en el mercado, pero digo la penúltima porque ya tiene otra en capilla que va de juglares, no les puedo decir más, hasta ahí puedo leer, pero tiene un pintón absolutamente fantástico. Antonio Pérez Henares, Chani, mi amigo Chani, mi buen amigo Chani, es el que tiene este año la responsabilidad de poner el broche de oro a estas jornadas, de las 6º jornadas de novela histórica de Pozuelo de Alarcón, hasta las 7ª. Chani, todo tuyo. Gracias, amiga. Ante todo, Isabel y yo somos amigos. Bueno, pues verán, yo suelo tener bastante desparpajo para hablar en público. Ya, siempre he sido así muy... Es que quieren creer que llevo un día desde ayer... No, llevo 5. Porque primero decía, hoy ya verás, claro, todos estos unos llenos que ha habido, llegaré yo, pues 3. Pero luego, fíjense, en el fondo, mi grandísima amiga, que encerrona. Punto 1. O sea, cierro yo cuando ha empezado, bueno, pues, lo primero vino Posteguillo y con César. Eso ya de entrada, ¿vale? Y fíjense, fue apoteósico. Bueno. Después vino ella, a Izacollera, con Augusto Ferrer Dalmau, y no lo mejores, igualalo. Sierra, una capacidad de comunicación verdaderamente tremenda. Ya íbamos por trío de ases, no, por póker. 1 más 2 más Sierra 3. Y ayer Pepe Calvo Pollato, sobre póker. Ya saben ustedes la capacidad de transmisión, el conocimiento, la sabiduría convertida en sencillez. Y ahora te toca a ti, Chani. O sea, la verdad es que, ya les digo, tengo mucho desparpajo y mucho morro y tal. Vamos a ver cómo sale esto, pero porque
pero luego lo he estado pensando. Vale, César tal y no sé qué. Pero yo tengo un as en la manga. ¿Cuál es el as? Pues que yo creo que el momento, y es de eso de lo que trata estas jornadas, más trascendental y que ha supuesto un mayor cambio en la historia de la humanidad, es el que yo voy a contar. Claro, el descubrimiento, exploración de todo un nuevo continente, el entender que era un continente, cruzar al otro lado, el paso entre dos mares, todo el océano, la circunnavegación del mundo. Es que existe alguna vez en todo lo que es la historia de la Tierra algo que haya tenido más trascendencia para el mundo y para la humanidad. Eso no me lo igualan. Piensen por un segundo cómo se podía concebir el mundo sin todo eso. Creo que el año pasado incluso les puse un ejemplo. Piensen en lo que han comido o van a cenar. Así que ese es mi as en la manga. Fíjense, si en un momento determinado, porque esto no es una cuestión, diría yo además, ni siquiera de dimensión de España, tiene una dimensión europea, tiene una dimensión universal. El cambio que eso provoca es un cambio absolutamente decisivo y trascendental para la vida, de hecho, del mundo y de la humanidad, para la propia percepción que el mundo y la humanidad tenían de sí mismos, para la interconexión de etnias, para la interconexión de todo. Hasta aquel momento el mundo estaba incompleto, pero muy incompleto, más de la mitad estaba incompleto. Y esa gesta tan increíble, tan inaudita, es precisamente esta. Es el descubrimiento, conquista, exploración. Y entonces, siendo una gesta tan extraordinaria, tan sin igual en la historia de la humanidad, ¿por qué no tiene ni está en su valor? Pues la respuesta, tristemente, es muy sencilla. Porque la hizo España y porque la hicieron los españoles. Y eso es también un hecho, un triste y desgraciado hecho. Imagínense si esa gesta la hubiera llevado a cabo cualquier otra nación de la Tierra. ¿Y por qué no? Pues, entre otras cosas, porque efectivamente aquello fue la forja, que el empiece fue la forja de un gran imperio, y ese gran imperio tenía multitud de enemigos. Pero yo creo que hay otro problema mayor. Es que los propios enemigos de toda esa gesta están en España también. Y en los últimos tiempos los vemos aflorar. Bueno, a uno de los peores lo han hecho ministro de Cultura. Yo el otro día dicen que me pasé, porque dije que era un asno. Y me dijeron que tal. Dije, no, perdón, sí, es cierto, pobres acémilas, compararlas con él. Es que de verdad estamos en una situación donde un ministro de Cultura está execrando lo que es la parte más trascendental o una de las partes más trascendentales de la historia de la propia nación que representa. En el fondo no está haciendo otra cosa que insultar a nuestros antepasados, a los suyos también. Bueno, en eso que les quería contar, para que se hagan y vean hasta qué punto es impresionante lo que sucedió, les voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes en lo que ha podido cambiar desde este nuevo siglo, desde que llevamos en el 21. ¿Cuánto llevamos? 24 años, ¿verdad? Y creemos que las cosas cambian a una velocidad vertiginosa. ¿Qué va? ¿Qué han cambiado las cosas desde el primero del 2000 hasta el 24 de hoy? Hombre, que con lo del móvil y eso ya la gente ni habla por teléfono, ya se ponen mensajes. ¿Qué más? Que efectivamente tenemos tecnología, una capacidad de comunicación, etcétera, etcétera. Pero si pensamos que ha cambiado en nuestras vidas, fíjense lo que cambió el mundo. Me he permitido hacer un recorrido
por el profundísimo cambio que se produce precisamente eso, en un cuarto de siglo. Ni que decir tiene, 1492. Descubrimiento de una nueva tierra que en principio no se sabe lo que es, pero que está en el Atlántico, donde se creía que no había nada, que era el fin de todo. Pum, una. 1492. 1493 es cuando se establece la primera ciudad de España en el Nuevo Mundo, que no es Santo Domingo, sino la Isabela, hoy totalmente destruida. Quedan unas cruces debajo de unos árboles y no queda nada más. Santo Domingo sí, que fue la primera. 1493. En el segundo viaje de Colón es eso prácticamente. Pero, miren, 1498, yo seguí ese viaje. Llega a tierra firme. Llegada a tierra firme, se llega al continente. Ya sabemos que no es ni la India ni tal, que estamos delante de un nuevo continente cuando llega al Golfo de Paria. 1498. Ah, bueno, un año antes, Caboto explora, fíjense, ni lo saben quién es, Juan Caboto, explora ya las costas de Estados Unidos y Canadá, eso que luego los ingleses llegarían en 1497. En 1499 los reyes le quitan la exclusividad a los viajes de Colón y empiezan a haber viajes menores, que se llama. ¿Qué viajes menores? Esos viajes menores son los que ya empiezan a cartografiar Juan de la Cosa, Américo Vespucio, en ese mismo viaje iban con Alonso de Ojeda, todo lo que es América. Y van descubriendo todo lo que es la costa del actual continente. O sea, empiezan a aparecer tierras inmensas. 1500, bueno, entre otras, Brasil. También se llega ya a Brasil. Fíjense esto, ¿y con qué medios? ¿Han visto una carabela de cerca? Pues con eso. Sigo. En 1502 hay un elemento todavía más. ¿Saben lo que le envían? ¿Por qué envían el cuarto viaje a Colón? Para allá. Que ya ha ido por toda esa zona, el Golfo de Paria, etc. Porque se han enterado que los portugueses doblado el Cabo de Buena Esperanza y hay que llegar como si hay que buscar un paso. Ya saben que hay un continente y buscan un paso. ¿Saben ustedes dónde buscó Colón el paso? En Panamá. O sea, la intuición increíble del gran navegante le lleva a buscar el paso por el lugar por donde luego se iba a hacer el canal. No solo eso, le dicen los indios que a 9 jornadas, subiendo por el Chagres, el río de los Lagartos, hay uno luego en un pueblo de Soria, Berlanca de Duero, que un lagarto es un cocodrilazo del Chagres que tienen allí en la Cablegiata. Se lo trajo Fray Tomás de Berlanca. Lo sé porque estuvimos llevando por el Panamá una estatua de Fray Tomás de Berlanca que pesaba la de Dios. Eso es algo increíble. Ya en 1500 se está pensando en ir al otro lado. Le dicen los indios eso, pero Colón es un marino, él está buscando el paso por mar. Y no vaya, él busca una travesía. Estamos solo en el 1502. Y han pasado cosas verdaderamente increíbles muy poco después. Planteamientos que van a diferenciar al Imperio Español de todos. El 1500 de Burgos, mejor dicho, el 1504, el testamento de la reina Isabel proclama, aunque lo había hecho anteriormente, que los indios no pueden ser esclavos. Y no pueden ser esclavos porque son súbditos de la corona española. Porque no es un imperio colonial, ni son colonia, son parte de España.
y por tanto, como súbditos de la corona hispana, no pueden ser esclavos. Si eran negro, podía. Hasta el propio Fray Bartolomé dijo al principio que bueno, que si eran negros que valía. ¿Por qué? Porque lo de siempre, lo que decía y decimos, no se puede juzgar los hechos de entonces con los criterios de ahora. Pero aquello fue un adelanto enorme. Isabel, la defensa de los indígenas. ¿Hay algún imperio que... El nuestro sí, empieza ahí en el 4, en el 8 se producen las capitulaciones y en el 1510 se produce un elemento extraordinario. Un dominico que se llama Fray Antonio de Montesinos, en presencia del virrey, ya el hijo de Colón, Diego de Colón, en presencia del virrey y de la virreina, ojo, una Álvarez de Toledo, una Alba, les acusa directamente de estar contraviniendo las leyes de Dios y de los hombres y de la corona por el trato que están dando. No era Bartolomé de las Casas, que en ese momento se cayó un poquito. Era Fray Antonio de Montesinos. Vino con el Bartolomé y se hace algo inaudito y que va a tener una trascendencia hasta hoy. Las leyes de Indias, de Burgos, 1510. Y sigo. Cosas pequeñas. De pronto descubre la Florida. Verán, Juan Díaz Solís, bueno, ¿qué digo? Se me estaba pasando. Un tal Balboa, Vasco Núñez de Balboa, ¡pum!, dice, aquí está el mar, el siguiente gran mar, al que le llaman el Mar del Sur y al que se le llamó durante siglos el lago español, el Océano Pacífico. Eso en 1515. En 1517 empiezan a llegar las expediciones a la zona de México, donde de Córdoba llega el Yucatán, etc. En 1518 se empieza a preparar una expedición en Cuba. Y en 1519, Hernán Cortés, que hasta entonces no había combatido jamás, era un tío riquísimo, se había hecho rico allí, un príncipe, empieza lo que sería la conquista del imperio más potente, terrible, y terrible en todos los sentidos, que dominaba toda la Mesoamérica, que dominaba todo el centro y que eran los mexicas. Ese año comienza esa espectacular entrada ya en lo que es el continente y en lo que es todo el continente centro y sudamericano. Y eso se culmina en 1519. En ese momento, Cortés conquista el Imperio Azteca y funda México, porque el fundador de México, como hoy lo entendemos, es Hernán Cortés. Es el que concita a todas las tribus, no solo los aztecas, que son los derrotados, sino los que tenían subyugados, tlaxcaltecas, toltecas, todos, y crean un nuevo país de mestizaje, que es México. No reconocer esa obviedad es no querer ver quiénes son las gentes que hoy pueblan México. No son mexicas, no. Son, en su inmensa mayoría, mestizos. Y algunos españoles que han ido para allá, que no se han mezclado, alguno que es nieto de un guardia civil de Santander, que es un tal presidente de allí que dice que le tenemos que pedir perdón, que he sido uno de los últimos en llegar. Bien, fíjense, me quedo aquí. Si llego un poco más atrás, pues ya es al que yo le tengo mucho cariño, cruza todo el continente americano desde Florida hasta el Pacífico a pie, caminando hacia el oeste. ¿Cuántas películas hemos visto del oeste con el chico que se va para allá? No, el que iba caminando hacia el oeste, el primero blanco de la historia, se llamaba Cabeza de Vaca. Fíjense todo lo que había cambiado el mundo. ¿Se fijan en cuánto tiempo?
en el tiempo que nosotros llevamos del siglo XXI. Y les he contado lo más gordo de lo gordo. Porque todas las cosas que me he dejado, imagínense. Pues eso hicimos. Y es algo que va a cambiar de una manera tan absoluta y trascendental la vida del mundo y de la humanidad, que ya no va a ser nada igual. Y que efectivamente va a constituir eso la forja del imperio donde no se ponía el sol. Aunque me contaba una anécdota Isabel, que estando ella estabas en el alguien iba al instituto. Mis hijos iban al Kensington, sí. Colegio británico. Llegan un día y le dicen: mamá, nos han contado de un imperio que no se ponía el sol. Isabel se pone tan contenta, claro, el español, dice: no, del inglés. O sea, se apropian hasta de las propias frases. Sí. Pero efectivamente el imperio que no se ponía el sol era aquel que circunnavegó Juan Sebastián Elcano. Bueno, creo que con esto queda bastante demostrado que si ha habido una gesta verdaderamente inaudita es esa, por dos razones. Bueno, y llegas a España y ¿qué te dirán delante de eso? Tú dices que es descubrimiento, exploración y conquista y te dirán que es descubrimiento, que no, que el descubrimiento es un genocidio. Bueno, les voy a decir que quizás, bueno, es tan fácilmente demostrable la mentira que simplemente tengo que ir a la estadística. El genocidio, por supuesto, no existió y por supuesto que sí que hubo conquista. ¿Quiénes iban allí a la conquista? ¿Y por qué iban? ¿Qué llevaba, qué empujaba a aquella gente a irse a la... Tenemos que ponernos en los parámetros de aquella época y juzgarlos de acuerdo con aquellos parámetros. Para un hidalgo español, castellanos esencialmente, es más de la corona de Castilla y América. Eso no significa que la corona de Aragón no estuviera, que lo estuvo y desde el primer momento. Pero es más un empeño en ese sentido al principio. Pues bueno, hay una razón, es que además se habían quedado un poco sin trabajo. Claro. ¿Reconquista? Había acabado la Reconquista en Granada. Muchos de los que luego les contaré habían tenido un particular protagonista. Por abajo, capitanes, etc. Y ni siquiera eso en Granada. Pero además, para un hidalgo, extender los reinos de su majestad era lo más honorable y mejor que podía hacer en su escala de valores. Para un español que iba allá, el llevar la fe a aquellos mundos era algo de lo mejor y que más se podía enorgullecer, porque hoy vivimos en un mundo donde, independientemente que seamos creyentes o no, que Dios tiene muy poca importancia. En nuestro, la tiene, puede tener personalmente, pero les digo que en el Cabeza de Vaca, en su libro Naufragios, en aquel terrible periplo de 10 años, esclavo, prisionero, gran chamán de los indios, fíjense, la palabra que más emplea es Dios, más de 200 veces. Es que estaba en su cuerpo de doctrina. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento, el honor, la gloria, la fama. Esos hidalgos, segundones en mucho caso, para ellos era algo, el sueño al que podían más aspirar, el honor, la gloria y la fama. Y 4, y no el último, la codicia, la ambición, el oro. Claro, ¿es que acaso esas pasiones han dejado de existir? ¿Es que vamos a juzgar a las gentes, aquellas que fueran en busca del oro? Madre mía, yo no sé si esa codicia será comparable con algunos que yo veo todos los días por la calle. Efectivamente, todo eso está. Pero ese cuerpo de doctrina hay que entenderlo para entender lo que hicieron estos hombres, que a veces a mí me parece que era imposible que lo hicieran. Se lo digo porque algo he vivido de esas tierras y sé lo que es atravesar una de esas selvas. Y con todo lo que ahora tenemos y toda la intendencia, no puedo entender cómo demonios pudieron hacerlo. ¿En qué condiciones? ¿En qué desigualdad a veces de fuerzas?
eran de otra pasta. O no, no lo sé, pero desde luego de todos se les puede acusar, a algunos de crueldades tremendas, pero creo que a ninguno de cobardía. Porque verdaderamente es impresionante cuando te metes hacia el Gran Cañón o en el Dairén o en cualquiera de las grandes selvas, y dices, pero ¿y cómo demonios es? Pues iban, entraban, salían y conquistaban. Eran efectivamente, quiero hacer esta introducción porque hablaré luego de esos jóvenes temerarios y no tan jóvenes. Claro, ¿qué sucede? Que efectivamente en la codicia, en la ambición y en todo eso hay crueldad, a veces contra las propias leyes de la corona, sí, pero hay otro elemento que es también trascendental y que es totalmente, nos define mucho mejor. ¿Y quiénes denuncian eso? Los propios españoles. Es que hay algo verdaderamente increíble y para enaltecerse también. Les he hablado de Fray Antonio de Montesinos, pero se elevan otras voces, y efectivamente la de Fray Bartolomé y la de muchos otros. ¿Por qué? Porque hay dentro de eso una conciencia y una escala de valores que esas gentes entiendes que se está viendo conculcada y lo llevan a la corona y lo llevan a los tribunales. Y cuidado, ¿qué otro imperio puede decir de cuántos juicios de residencia no acabaron hombres de la más alta estirpe y nobleza procesados y hasta encerrados y algunos ajusticiados? Les pongo un ejemplo. El fundador de Guadalajara, Beltrán Nuño de Guzmán, uno de los peores HDP que ha habido, que para mi desgracia es Alcarreño, fundador de Guadalajara, se enfrentó con Cortés, con Bartolomé, con otro alcarreño que por fortuna nos redimió un poco, un Mendoza, Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España. Ese para él, errar indios era todo. Errar indios no era ponerles herraduras, sino el hierro de la esclavitud. Porque la trampa era, no se puede esclavizar a los indios, no. Pero si están alzados y son rebeldes contra la corona, sí. ¿Qué hacía este? Todos rebeldes contra la corona. La ley y la trampa. Ese señor fue procesado, metido en cadenas, juzgado, condenado, mandado a España y murió preso en Torrejón de la cárcel de Torrejón de Velasco. Y no le salvó ni su apellido, ni que su familia y su padre fuera un gran cargo de la Inquisición. Quiero decir que eso y los juicios de residencia estaban continuamente ahí. Y cuidado, a veces injustamente. No olviden que de su tercer viaje, Colón volvió a España con todos sus hermanos engrillettado. O sea, la verdad es que nos podemos enorgullecer de lo que fue la gesta, pero también de cómo la afrontamos. Y la defensa mejor que podemos hacer, esto es verdaderamente curioso, es la propia gente que hoy vive allí. La mejor defensa y la mejor prueba de que no existió tal genocidio son las gentes que viven allí, incluso que nos insultan. Cuando ingresé en la Academia de Hispanoamericana de Cádiz, centré en esto mi discurso y algo estudié. Verán, si ustedes hacen la línea de hasta dónde llegaba lo que es el Imperio Hispano, que llegaba muy al norte, medio Estados Unidos, hasta Alaska. Paramos a los rusos en Nootka. Paramos nosotros a los rusos en Nootka. La isla de Vancouver se llamaba Cuadra, por un antepasado de Miguel de la Cuadra, o sea, José María Bodega y Cuadra. Si llegan a hacer esa línea, de ahí hacia el norte, y en el conjunto de Estados Unidos, ¿saben cuál es el porcentaje de población indígena o mestiza? 1,1%. ¿Saben cuáles son los porcentajes de población mestiza o indígena, ya sobre todo metidos en lo que es actual territorio de Hispanoamérica? Cuidado, que si hay algún indio en todo el sur de Estados Unidos,
son los que quedaron por Nuevo México o en las zonas donde estuvieron los españoles. Y les recuerdo que el último resistente contra el ejército estadounidense era un tipo que, qué cosa más rara, se llamaba Jerónimo. Como saben, un nombre chiricahua de toda la vida. Claro, los frailes jerónimos. ¿Saben cuál es el número de población indígena y mestiza en Honduras? Porcentaje. 97%. 92% en muchos países. 80% en casi todos. Pues, las cifras son... O sea, que hemos sido nosotros unos genocidas. Esto no cuadra. En todo caso, seríamos malísimos. Lo cierto es que la propia existencia de esas poblaciones son las que destrozan por entero esa afirmación que no hay idiota que no haga un día 12 de octubre. O sea, pues mira, ahí tienes la prueba. Unas poblaciones, el mestizaje es absolutamente inherente al imperio español. Al imperio hispano, diría. Porque hay un momento que es el gran momento de España es justo cuando el imperio español es hispano. Eso significa que ha entrado la corona de Portugal, la corona de Hispania. Entonces se llamó el imperio hispano, porque era España y Portugal. Y en los dos se ha mantenido ese mestizaje. ¿Y por qué ha pasado eso y no ha pasado en los otros imperios? Muy sencillo, se lo decía antes. Esas leyes de Indias, esa defensa de los indígenas por parte de los enviados de la corona, de sus comisarios. ¿Saben quiénes eran los comisarios de la corona? Que iban en todas las expediciones. Los frailes. Su papel no solo era evangelizar, sino controlar a los conquistadores. Y ya lo creo que lo hicieron. Y también a ellos se les debe, en buena medida, que hoy se preserven, que esa es otra. Todas las lenguas, las primeras gramáticas que existen, son las hechas por los frailes de las lenguas, el natual o el quichua, o de todas las lenguas que se hablan, existen, se emplean y hay hasta gramáticas. Y eso lo hace el Imperio Español. Y es un elemento también, pero ¿cuál es la clave en el fondo? Todas las leyes están muy bien. La clave, en el fondo, es la mezcla. Es la mezcla. Si Hispanoamérica, esencialmente, es esa población tan absolutamente mestiza, es porque se ha producido una mezcla de etnias y razas. Desde el primer día. Desde el primer día hay una cantidad de mestizos increíble. Primero, la mayoría de los primeros españoles que van no fueron mujeres hasta el tercer viaje. Pero ese mestizaje se empieza a producir. Pero es que además es alentado desde el primer momento por la corona. La reina Isabel, una vez más pionera, dice: casaros con los indígenas, porque es la manera, porque los entendía como súbditos todos. Y eso se empieza, bueno, los dos grandes capitanes del principio, que son Ojeda y Ponce de León, los dos se casan con mujeres indígenas, una con Palaira Ñinjú, guapísima, una venezolana que era espectacular, vino a la corte española y los dejó atónitos, y la otra con una taína. Por supuesto se casan, quiero decir que los casa un cura, y tienen hijos, 3 Ojeda y 4 Ponce. Y sus hijos tienen todos los derechos como cualquiera. Y en 1514, el rey viudo, Fernando el Católico, ya decreta que los hijos de esos matrimonios, que por supuesto son absolutamente legítimos, legales, tienen los mismos derechos que cualquier otro matrimonio. Les voy a dar un dato. ¿Saben? Me lo habrán oído, pero hay que remacharlo. ¿Saben cuándo se permitió, por primera vez se autorizó el matrimonio interracial en Estados Unidos? 1967. Más de 450 años después. Pero eso sí,
Nosotros somos, pármense, los genocidas y los racistas. Hay dos países, curiosamente, de todo lo que es Hispanoamérica, que se salen de este parámetro. Uno es Chile y el otro es Argentina. Qué curioso. Ahí los ratios son de un 10% únicamente de población mestiza en Chile e indígena y un 1,1 en Argentina. Me preocupé en estudiar lo de Argentina. Prácticamente ahí la conquista española no bajó apenas. Toda la Patagonia quedó como un territorio ignoto y no conquistado. Lo mismo sucedió con los mapuches en Chile, que se lo pregunten a Pedro de Valdivia. ¿Qué pasó? Pues que constituidas las repúblicas y ya muy entrado el siglo XVIII y principios del XIX, se lanza una campaña que es propagada, clamada, enaltecida por todos los medios, periódicos y presidentes, fundamentalmente argentinos, que llama textualmente, presidente Sarmiento, grande avenida allí, que llama, cito textualmente, al exterminio de todos esos indios piojosos, hombres, mujeres y niños, y hasta el más pequeño, porque en todos ellos hay un germen que les impide ser parte de la civilización. Publicado, no una, varias veces, están los documentos. Ellos fueron los que exterminaron a todos los indios patagónicos, tehuelches, sobre todo, hasta los últimos indios Shona. Tengo una experiencia personal. En el año 1998, el último Camel Trophy, la historia bajó hasta Ushuaia, y con Miguel, de la cuadra, fuimos a ver a la última india Ona que quedaba. Era ya una mestiza, sabía hablar todavía el lenguaje de la gente de Tierra de Fuego. Habían sido exterminados en lo que ya fue ya el principio, la primera mitad y un poco más del siglo XX. Fundamentalmente por los pastores galeses, que se establecieron y pusieron mucho ganado en esa zona, en Tierra de Fuego. ¿Saben lo que pagaban por cada indio muerto? 1 libra. Así. ¿Y saben que el último genocidio real lo hizo un tal Perón, ametrallando desde el aire a las tribus indígenas por cazabombarderos? Y nosotros somos los racistas y los genocidas. Y por eso Argentina tiene ese ratio mínimo de población indígena, porque ya fueron las repúblicas los que exterminaron a los indios. Lo mismo que en California, que se quedó, no era México ni tampoco, se exterminaron absolutamente a los últimos indios que habían convivido con los españoles. Y saben que los únicos que se han defendido en Estados Unidos, los indios pueblos de Nuevo México, fue porque sí que pasaron a territorio norteamericano, pero desde México, y porque como la propiedad privada en Estados Unidos tiene tanto poder, sacaron las cédulas de propiedad de la tierra del rey Carlos III y por eso se han salvado. Contra, eso también hay que tener en cuenta. Bien, lo del mestizaje es el orgullo mayor que puede tener España. Creo que es la gran contribución a lo que ha sido cualquier imperio y cualquier conquista, solo equiparable a una, pero aquí era mucho más interracial, a los romanos. Porque nosotros lo que hicimos fue al estilo de Roma, porque todos nosotros, queridos amigos y amigas, somos romanos, de pensamiento, de doctrina, de derecho en gran parte. Y desde eso, el trasladar a Roma, que es lo que hicieron, es lo que nosotros hicimos, replicar a España allí. Replicar las provincias, los virreinatos. Y para acabar esta parte les diré, ¿saben ustedes que en el año 1800 Humboldt anduvo mucho por allí y volvió verdaderamente impresionado de lo que era la América hispana? Y escribió que la región más emergente
de la tierra era la América hispana, y es que lo era. Las grandes urbes estaban allí, la gran urbe de México, el actual DF, de Veracruz, de todas las grandes ciudades mexicanas, y la ciudad de los Reyes, o sea, Lima, las grandes urbes, las grandes vías de comunicación terrestre, el Camino Real de Santa Fe o marítimo, era la región comercial más emergente y próspera de la tierra, claro. Llegaban los galeones del Pacífico, llegaban al Pacífico y de ahí cruzaban al Atlántico, o sea, llegaban a los puertos del Pacífico, luego cruzaban hasta Veracruz y para acá. Te habrán oído hablar del galeón de Manila, los galeones. Y a través de eso venía todo de Asia. Era el comercio más floreciente. ¿Saben cuántas universidades? Bueno, Humboldt habla de lo que eran las factorías industriales, de lo que era el desarrollo. Bueno, había un tal Balmis, había llevado la vacuna de la viruela por todo el territorio hispano, incluso hasta Filipinas. Gratis. Gratis. Filantrópicamente. Filantrópicamente. Pero hay un elemento más. ¿Saben ustedes cuántas universidades había en la América hispana cuando se va a producir la hecatombe del terrible principio del 19, la invasión napoleónica, etcétera? Hay una discusión, o 23, o 25, 24, 26. ¿Saben cuántas universidades había al norte de Río Grande? 0. Directamente. O sea, que cuando dicen, ¿pero qué hicieron? El oro que se llevaron, ¿qué tal? La famosa... Oiga, la pregunta que habría que hacer es, ¿qué se quedó allí en 1810 y qué han hecho desde ese 1810 a este 2024 los gobernantes? ¿Y por qué sucedió lo que sucedió y la hecatombe? Porque los imperios tenían un enorme interés inglés en entrar como buitres a aquella región que era la más emergente de la tierra y aplastarla y saquearla comercialmente cuanto pudieran. Pero hay que recordarles que en 1810 era la región más próspera de toda la tierra. ¿Pueden decir hoy eso de Iberoamérica sus gobernantes? Mucho me temo que no. Pero es también un elemento a tener en cuenta. Bueno, que me he puesto muy trascendental. Del signo que me has pedido. Sí. ¿Quiénes hicieron eso? Pues aquellos jóvenes temerarios. Fíjense, me lo he traído para acabar. Imagínense, yo empecé a escribir La Española, estaba pensando cuándo, creo que fue una noche en Fuerte Ozama. En el primer fuerte español. Santo Domingo es el principio de todas las cosas. La primera calle empedrada, la calle de las Damas, existe. Se empedró con el lastre de los barcos. Está empedrado con piedras españolas. Se empedró porque ya saben que allí llueve como llueve y hay unos barrizales que pa' qué. Y entonces las damas españolas con aquellas sayas no podían pasear porque se podían perder de barro. La calle de las Damas. La primera catedral del Nuevo Mundo. El primer fuerte, Fuerte Ozama, sobre el mar. En aquel fuerte, aquella noche, habíamos estado por los chiringuitos que hay alrededor, en el puerto, como en todos. Fíjense, ¿a quiénes nos podíamos haber encontrado en cualquiera de aquellos sitios? Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Vasco Núñez de Balboa, y su leoncillo, que era el hijo del perro Becerrillo, que era el de un capitán de Ponce de León, que podía estar, los famosos perros de la conquista, Rodrigo de Bastidas, un jovencísimo Hernán Cortés, Diego Velázquez, un poco más tarde Álvar Núñez Cabeza de Vaca, los Colón, Hernando, el propio Chico, con su padre o su tío, Ponce de León, Juan de Esquivel, Jerónimo Animar, bueno, Francisco Boadilla, Nespucio, Nicuesa, Alvarado, Bernal Díaz del Castillo, Ordiz, Ordaz. Fíjense, se podían encontrar con 20 tipos que hoy son historia de la humanidad, tomando vino al mismo tiempo en la misma taberna del mismo puerto.
Esa es la gente que comenzó a forjar ese imperio, que salieron de allí, de la Española, de la isla que se componen ahora Santo Domingo y Haití. Primero saltaron a Cuba y de allí fueron saltando hacia el continente. ¿Y saben quién estaba también aquí, un poco más viejo? Tal? Un primo de Hernán Cortés, un tal Pizarro, que ya aparece aquí por todos los lados. ¿Saben quién iba detrás de Balboa cuando descubre el Pacífico? Su segundo, el teniente Pizarro. También es cierto que cuando lo detuvo Pizarro a Balboa por orden de Pedrarias, Balboa le dijo: vos, Pizarro, no solíais recibirme así. Y tal mal que le fue, lo decapitaron en Acla. El cainismo español también está por muchos sitios. Pero estas gentes son historia de la humanidad. Estas gentes fueron las que forjaron ese imperio, con esos parámetros, con esos esquemas, con ese valor y a veces, y ahora sobre todo, con que no sean ni reconocidos por sus propios compatriotas y hasta se avergüencen de ellos. Nosotros no. Termino. Se darán cuenta que hay cosas de estas que son muy vividas, están muy vividas en mi recuerdo. Mi novela de La Española. Bueno, como decía Posteguillo, lo voy a utilizar, eso está en La Española. Hay que aprender. Mire, ayer hablábamos Isabel y yo de una cosa. Lo que nosotros aprendemos aquí. Aprendemos muchísimo, porque hay auténticos maestros. Y hay que aprender de ello. Y yo aprendí eso, digo, lo voy a decir, eso está en La Española. Bueno, está efectivamente, pero les salió otra cosa que era, ¿hay que ir a los lugares? Yo respondo que sí. Yo creo que es esencial caminar por esas selvas, quedarse alucinado delante de esos ríos y te das cuenta y dices, entonces, ¿los nuestros qué son? Yo la primera vez que vi el Orinoco dije, esto es un río. Claro. Claro. O el Delta. Esa vivencia, también el compartir momentos con las poblaciones indígenas, o en un momento determinado navegar esas aguas, o sufrir el ataque del animal más peligroso, los mosquitos. Todo ello, la verdad es que lo he llevado siempre. Y les voy a confesar una cosa y les voy a adelantar algo. Creo que aquel sombrero que colgué hace algunos años, yo hice la Ruta Quesal 7 veces, luego expediciones por mi cuenta, quizás la última ya es del 2000, y siempre ha habido un viejo sombrero de lona que le cambié a un sudafricano en un Camel Trophy y que siempre me ha acompañado. Pues voy a hacer una cosa. Voy a descolgar el sombrero este verano, me voy a ir con el sobrino de Miguel de la Cuadra, Telmo Altá de la Cuadra Salcedo, y me voy a ir a cruzar por donde Colón no quiso cruzar porque no podía con barco, y vamos a hacer una expedición como hicimos los dos con su tío y con mi maestro y amigo en el año 1999. Voy a volver allí porque necesito volver allí. Muchas gracias. ¿Eh? Te ha salido de la patata, sí. No de la cabeza, de la patata. Sí. Uf, la verdad es que ahora ya se me han quitado los nervios. Muchísimas gracias, de verdad, a ustedes. A ustedes. Muchísimas gracias. Esto es lo que pasa cuando una conferencia sale de la sabiduría, del conocimiento de muchos años de estudio y sobre todo del corazón. Le ha salido del corazón, del mismísimo corazón esta conferencia y se ha notado. Muchísimas gracias, Chani. Un 10 con matrícula, un broche de oro. Un broche de oro para esta semana, verdaderamente. Que mi amiga Isabel está un poco... No, es verdad, es verdad. No. Y además ha sido brevísimo. Bueno, en fin, es una cosa, vamos, bien, justo. Le he pedido que cuando llevara 45 te he avisado. hiciera un gesto. Sí, yo te lo he dicho. Porque a veces me emociono hablando y me paso.
Y como ha sido súper cumplidor, pues tenemos tiempo para un par de preguntas o tres, si las tienen. Ay, sí, adelante. Yo creo que si se pone de pie y habla un poco fuerte, no hace falta el micrófono, se oye. Vale, espero que sí. Quiero hacer solamente una pequeña recomendación. ¿Me oyen bien al fondo? Sí, sí. Quiero hacer una pequeña recomendación antes de hacer mi pregunta, y es: todos los que estamos aquí somos apasionados de la historia y, por supuesto, si estamos aquí hoy es que somos apasionados de la época imperial española. Bien, lean la española. Háganme caso. Aquí Antonio Pérez Henares tiene la maestría de transportar al lector a través del espacio y a través del tiempo. Y no solamente situarlo allí y en aquel momento, sino hacerle partícipe y hacerlo protagonista. Haz la pregunta que me estoy poniendo colorado. La española no solamente es una novela histórica magnífica, pero bueno, empieza por tener una portada maravillosa, llena de simbolismo, porque aparecen esos dos Sí. Estamos de acuerdo en que la española es magnífica, pero haga la pregunta, por favor. El cuadro de la portada de la española es de Augusto Ferrer Dalmau, como de mis tres últimos. Y la novela, suscribo, es maravillosa. Dicho queda. A ver, la pregunta. a ver. Desde mi punto de vista, entiendo que ese momento en Santo Domingo es el germen de lo que luego va a ser toda la conquista. Sí. Y es el germen porque es que allí se encuentra todo. Sí. Todo lo que va a ocurrir después, con distintas circunstancias, en distintos escenarios, ocurre en Santo Domingo, y allí están todos. Una pregunta, por favor. Nada, era eso. Aquí hay otra pregunta. Efectivamente. No, espera, que va a contestar. Sí. Sí. Ese momento y no la Sí. conquista de Perú. Efectivamente. Yo elijo eso porque es el germen de todo. De allí ya se está haciendo todo y de allí sale todo. Todo lo bueno y todo lo malo también. Les he hecho esa panoplia de personajes porque esos son los que se van a desparramar directamente sobre todo lo que es el mundo no conocido. A ver. Sí. Chani, enhorabuena. ¿Dónde está? ¿Quién es? Ahí, vale. Enhorabuena por la conferencia. Yo quería plantearte si nos puedes hablar algo, porque la creencia generalizada de los españoles es que conquistamos América Central y Sudamérica. No. Pero los españoles patearon todo lo que son los Estados Unidos. Sí, le puedo Llegaron incluso a Alaska. No. Hay una palabra concretamente, presidio. Sí. ¿Puedes Fuerte. hablarnos un poco de ese tema? Vamos a ver, ahí hay dos elementos absolutamente esenciales. Es cuando el imperio va subiendo hacia arriba, fundando lo que son las primeras ciudades de Estados Unidos. Se había fundado en San Agustín, en la Florida, pero luego se empiezan a fundar pues San Francisco, Los Ángeles. Les voy a contar una anécdota de Los Ángeles para que vean cómo era el mestizaje. Cuando se funda Los Ángeles, son X parejas de españoles, no recuerdo exactamente la cifra. Sí, son todos españoles, pero solo hay dos parejas que los dos son españoles de España. Los otros son de todo tipo, de color, de mezcla, indios, bueno, aparecen ya hasta negros. O sea, esos son los que fundan Los Ángeles, lo que es la clave del mestizaje de ahí. Cuando se va subiendo, cuando se llega a la defensa de las fronteras de lo que es el oeste, nos encontramos ya con tribus. Vamos a ver, ha habido una expedición que para mí es clave, la que sube, descubre todo el cañón del Colorado, la de Coronado. Ahí se escapan muchos caballos. Y de esos caballos, yo he visto la piedra que cuenta una historia que está en territorio de Utah, donde aparecen los primeros indios a caballos porque ellos se han puesto. Seguramente Utes. Esa gente ya han hecho unos destacados, saben montar. La nación comanche se lanza contra lo que es la frontera española, que está protegiendo a los apaches que empiezan a cultivar, se lanzan ahí. Es cuando se crean los famosos presidios, que son los fuertes, y el 7º de caballería de verdad, que son los dragones de Cuera, mandados por el coronel Anza,
que son los que van a mantener esa inmensa frontera, combatiendo, defendiendo a las poblaciones que están bajo el amparo de la corona. Y además, les puedo contar, hay un libro de Jesús Maeso, Comanche, que les aconsejo. Hubo una gran batalla en la que los dragones de Cuera derrotaron a la todopoderosa nación comanche y mataron en el combate a Cuerno Verde, su jefe. Cuerno Verde porque llevaba un testuz de búfalo teñido de verde. Se le trajo el testuz a Carlos III, que se lo envió de presente al Papa, y el Papa lo depositó donde está hoy, en el Museo Vaticano. Ese era el 7º de caballería y no el piernas del coronel Custer. O sea, vamos a ver. Y efectivamente, toda la mítica del oeste está impregnada absolutamente de nombres españoles y de acciones españoles, hasta el propio nombre del chico de las vacas, los cowboys. O sea, eso está impregnado. ¿Qué se ha hecho de todas las maneras? De una manera muy consciente se ha ido intentando desprestigiar y aplastar toda herencia hispana en el sur de Estados Unidos. Pero tengo una esperanza, está empezando a reverdecer, porque la historia de la que mejor pueden enorgullecerse es precisamente de esa. Y hay algunos que empiezan a decir cosas y escribir cosas. Claro, me acuerdo siempre de mi amigo, el que fue embajador de Estados Unidos en España, Eduardo E. Romero, que vino aquí y antes empezó a hablar en español en el Senado y casi lo ponen a parir. Y entonces dijo, perdón, si no puedo hablar español, he de decirles una cosa. Antes de que el primer inglés pusiera en pie el Plymouth Rock, mi familia llevaba medio siglo en Nuevo México. Si entonces me dicen que Nuevo México no es un estado de la Unión, no hablaré español. Pero si Nuevo México es un estado de la Unión, tengo derecho a hablar la primera lengua occidental que se habló en Estados Unidos de América. Eso empieza, pero para eso tendríamos que tener una acción política desde el Estado español de defensa de eso. Pero si quienes nos tienen que defender nos insultan, apañaos vamos. ¿Una última? Sí. Estuve en la Casa de Extremadura en una conferencia de un ministro que estuvo con... No se oye, ¿no? Yo le rogaría preguntas. Sí, pregunta. Sí. No. Él repitió más de 30 veces latinoamericano. Yo me levanté y le dije que eso no podía ser. Era hispanoamericano. O si se quiere, iberoamericano. Y entonces era para saber si sabías algo de... Y él me contestó que es que a ellos les gusta que les llamen latinoamericanos. Y como él es un exministro, me daba vergüenza decirle que eso no era verdad. Puede incluso que después de la propaganda durante 200 años, desde las escuelas, de ataque absolutamente y de mentira, porque hay leyenda negra aquí, pero donde hay una leyenda negra tremenda es en algunos países hispanoamericanos desde México, las escuelas. México, ahora Venezuela, etc. Sí. La palabra latinoamericano viene esencialmente de los franceses. Son los franceses los que, curiosamente, imagínense lo que hicieron los franceses allí. Maximiliano, cuando intentan llegar allí, ponen a Maximiliano como emperador de México, y resulta que de ahí viene la palabra latinoamericano, pues han elegido de verdad a un tipo que se lo digan a los chicos de la Revolución Mexicana, ¿no? Si Maximiliano era el bueno, porque eran los latinos. Son batallas que hay que dar, aunque ahora las pensemos perdidas. Hay que darlas continuamente si tenemos con nosotros el rigor, la historia y la verdad. Y para eso, ayer se decía, no hace falta leyenda rosa, hace falta contar la verdad histórica, no edulcorarla de tal manera porque es absolutamente otra mentira. Y a una mentira no se la combate con otra mentira, se la combate con la verdad, con el rigor y con la emoción histórica.
Si hay... Y a mí ya solo me queda... ¿Has terminado? Sí, No, sí, no. claro. No, a mí solo me queda decir que eso es exactamente lo que intentamos en estas jornadas. Contar nuestra historia, contarla desde la verdad, contarla desde la humildad, desde el conocimiento, contarla lo mejor que sabemos contarla y compartir con ustedes nuestro orgullo legítimo por ser españoles y compartir la preciosa, magnífica y grandiosa historia de España con sus luces y con sus sombras, pero desde nuestro punto de vista con muchas más luces que sombras. Y despedirme de ustedes, despedirnos hasta el año que viene, que si Dios quiere, aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias. Bueno.